Entonces, buenas tardes. Esto es Estadística Descriptiva, sección 26. Vamos a explicar hoy lo que son las medidas de posición para datos no agrupados. Vamos a hablar de deciles, cuartiles y percentiles. Tenemos acá un conjunto de datos. Nos dieron 10 datos para calcular las medidas de posición. Me dicen que calcule el decil 7. Decil 7. ¿Cómo? Me dicen que calcule el decil 7. Yo tengo aquí una fórmula y con esa fórmula es que se calcula la posición de los deciles. Vamos a borrar esta parte. Esa es la fórmula para decil. Escriba calcula para datos no agrupados. Estos son datos no agrupados. ¿Por qué? Porque esos son datos sueltos. Medida para datos no agrupados. Me dicen que calcule el decil 7. ¿Qué es lo primero que yo debo hacer? Buscar la posición del decil. ¿Cómo yo busco la posición del decil? Simplemente yo digo o busco cuánto vale K. K. K siempre va a ser el valor que estoy buscando. En este caso yo estoy buscando el decil 7 y la K entonces vale 7, ¿cierto? Porque estoy buscando el decil 7, la K vale 7. La N vale la cantidad de datos que tengo. ¿Cuántos datos tengo? Tengo 10 datos. Entonces la N vale 10. La fórmula dice más 1, que se coloca al lado, y dice que he dividido entre 10 porque es un decil. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Eso se resuelve multiplicando 7 por la suma de 10 más 1. 10 más 1 da 11, ¿cierto? 11 por 7, entonces eso da 77. 77. Entre 10, porque es un decil, entonces da 7.7 la posición. La posición da 7.7. Si algo no entendió, pregunte. La K vale 7 porque estoy buscando el decil 7. La N vale 10 porque son 10 datos, más 1 de la fórmula entre 10. 7 multiplicado por 10 más 1, que es 11, me da 77. Entre 10, 7.7. ¿Qué hago con la posición? Yo busco qué valor se encuentra en la posición 7. En los datos ordenados de menor a mayor. Hay que fijarse si están bien ordenados. Y creo que sí. Entonces, la posición número 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo encontré un 33. En la posición 7 hay un 33. Entonces, yo pongo acá 33 más. Se busca cuánto hay de diferencia entre el 33 y el que le sigue. ¿Cuánto tienen de diferencia esos dos números? 2. 2. 2, maestro. Y ese 2 2. diferencia se multiplica por el decimal. ¿Cuánto es el decimal? 7. 7. Ahí, 0.7. El decimal es 0.7. Entonces, el 2 se multiplica por 0.7. ¿Cuánto da eso? 14. No. 1.4. 1.4. Dele su 1.7. calculadora. 2 por 0.7. Le tiene que dar 1.4. Sí, eso me dio a mí. Cuando usted suma esos dos números, ya terminó. Ahí está listo. Ok. Pregunta. 34.
Maestro. 34,4. 34.7. No. 33 más 1.4. A mí me da así. La cabeza. Yo la aguanto. Yo boté un sen para no captar eso. Bueno, está fuerte esto. 34.4. Eso me ¿Entendido o dio- no entendido? Sí, maestro. A mí me da 34.4. Ok, eso lo queda. Ahora digamos que yo voy a buscar el decil 3. Decil 3. ¿Cuánto vale K? 3. 3. Ok. Vamos a hacer el decil 3 para que aprendamos. K vale 3. Entonces ahí pongo un 3. Los datos son 10 más 1 de la fórmula entre 10 porque un decil. 3 por 10 más 1, ¿cuánto le da? $33. 33. 10 más 1 son 11 por 3, 33. Y 33 entre 10 me da 3.3. 3.3. Esa es la posición. ¿Qué número está en la posición número 3? El 22. El Maestro. 22, maestro. El 22 está en la posición número 3. Entonces yo pongo 22 más. Ahora busco cuál es la diferencia del 22 y el que le sigue. 3. 3. Y ese 3 de diferencia, el 3 de diferencia de esos dos números, el 3 de diferencia lo voy a multiplicar por el decimal. ¿Cuánto es el decimal? Punto 3. Punto 3. Y a mí me da 0.9. 0.9. Entonces 0.9 da la multiplicación y para concluir a 22 le sumo 0.9. $22.9. 22.9, maestro. Eso mismo da 22.9. ¿Entendió los deciles? ¿O no? Sí, maestro. Profe, una Diga. pregunta. Usted puso la rayita roja. El 22 como que le sigue al 20. ¿Es al 20 o al 25? No se lleve de rayita. El que usted Ok. encontró, la posición que usted encontró aquí fue la número 3. 3.3 dio la posición. ¿Quién está en la posición 3? El 22. Y se pone aquí, se coloca aquí, se pone más. Entonces, se busca la diferencia de ese número y el que le sigue. El 22 con el 25. La diferencia es 3 y la multiplico por el decimal aquí, que es 0.3. Y ahí me da 0.9, lo sumo y terminé. Si no entendió, no se preocupe porque lo otro es igual. Ahora vamos a pasar a otra medida que se llama cuartiles. No le expliqué que un decil es dividir los datos en 10 partes iguales. Si yo divido en 10 iguales, ¿cuánto corte yo hago? Para que hayan 10 cuadritos, ¿cuánto corte hago? ¿Cuántas divisiones? 9. 10. 9 divisiones. Siempre una menos. Para que hayan 10 cuadritos, necesito hacer, imagínense que es una pierna de salami y usted va a sacar 10 ruedas. ¿Cuánto corte hace con el cuchillo? 9 cortes. Eso quiere decir que solo usted puede buscar los deciles desde el 1 hasta el 9. El decil 10, el último, no se busca. ¿Entendido? Nadie le Sí, puede maestro. a usted decir de que búsqueme el decil 10 o el 15 o el 13. No, del 1 al 9 solamente. Si es un decil. ¿Entendido? Sí, maestro. Del 1 al 9. Si eso se entendió, entonces perfecto.
Ahora vamos a pasar a otra medida que se llama cuartil. Aquí está el cuartil. Digamos que voy a buscar el cuartil 3. La fórmula del cuartil, si usted supiera que es la misma, simplemente que el decil dividía entre 10 y el cuartil entre 4. Cuartil para datos no agrupados. La misma fórmula de la posición, K por N más 1, pero entre 4 ahora. La otra era entre 10. ¿Qué es un cuartil? Por si usted no sabe. Un cuartil es una pierna de salami, como digo yo. Usted dividirla en 4 partes iguales. ¿Cuánto corte usted le hace? Le hace un corte aquí, un corte aquí y un corte aquí. ¿Y en cuánto la dividió? En 4 partes. Recorte, profe. Entonces, eso quiere decir que usted solo puede buscar el cuartil 1, el 2 y el 3. El cuartil 4 no se busca. ¿Entendido? Cuando le digan busque el cuartil, tiene que ser uno de esos 3. El 4 no se busca, ni el 5, ni el 6, ni el 10. ¿Entendido? Solo 3. Entonces, cuartil. El cuartil es lo mismo que se hacía en la otra. ¿Cuánto vale K? 4. 3. 3. K vale el cuartil que estoy buscando, que es 3. 3. ¿Cuánto vale N? 4. Son 10 datos. 10 datos. Vale 10. 10 datos. Más 1 de la fórmula y entre 4 de la fórmula también, porque es un cuartil. Entonces, ahora resolviendo. 3 multiplicado por 10 más 1, ¿cuánto da? 33. 33. 33. Entre 4, ¿cuánto da? 8.25. 8.25. Hasta ahí entendimos el cuartil. Sí, maestro. 3, porque el cuartil 3. 10 datos más 1, siempre, entre 4, porque un cuartil. Eso da 33 arriba, entre 4, 8.25. Esa es la posición. ¿Quién se encuentra? ¿Qué número se encuentra en la posición número 8? Aquí en la 8. ¿Quién está? El 35. El 35 está en la 8. ¿Y cuánto hay de diferencia con el que sigue? 1. 1. Entonces, mire. Aquí estamos. El 35 es el que está en esa posición 8, más hay 1 de diferencia y esa diferencia se multiplica por el decimal, que es 0.25, ¿verdad? Ese decimal es 0.25. Me dio Entonces, 1 por 0.25, ¿cuánto da? Tiene que darle 0.25. 0.25. Así le dio, ¿verdad? Sí, maestro, lo que pasa es que yo no puse el 1 antes de, por eso fue que 1 me dio por 25 al principio. 0.25. 0.25. Sí, sí, Siempre un tú me decimal. confundiste. Ok. Entonces a 35 usted le suma 0.25 y ahí termina. 35.25, maestro. Ahí terminó. ¿Entendido? Seguimos por acá. Ahora me dicen que busque el cuartil 1. Vamos a buscar el cuartil 1. ¿Cuánto vale acá? 1. 1. Entonces, vale K. 1 multiplicado por 10 más 1, ¿cuánto da? 11. 11. Y 11 entre 4. 2.75. 2.75. Muy bien. 2.75. Y si tengo 2.75, ¿quién está en la posición número 2? Vamos a ver. En la número 2, ¿quién está? El El 20. 20.
El 20, Número míralo 20, aquí. maestro. ¿Y cuánto hay de diferencia con el que sigue? Un 2. Dos. 2. 2. Entonces, simplemente usted coloca aquí, el 20, pone más y multiplica el 2 de diferencia que hay por 0.75. ¿Cuánto es? Uno punto 5. 1.5. Y si al 20 usted le suma 1.5, ¿cuánto tiene final? 21.5. Y ahí se terminó el cuartil. ¿Tiene alguna pregunta de eso? Pregunte. Sí, profe. Siempre se va a multiplicar la diferencia por Por el decimal. ejemplo, 1 punto tanto, Por el punto punto tanto que el decimal. Ajá. Sí. Oh, Sí es. ok, gracias, profe. Y si no hay decimal, entonces no hay que buscar diferencia. Si da 2 sin decimal, en un número entero da 2, usted busca quién está en el número 2 y ya sé, no tiene que buscar más nada. Pero si hay un decimal, el decimal se multiplica por la diferencia. ¿Entendido? Ok, entiendo, maestro. Gracias. Entonces vamos para el percentil ahora. Percentil. Digamos que yo voy a buscar ahora el percentil 35. El percentil es lo mismo, pero ahora divide entre 100. Percentil divide entre 100. La misma fórmula K por N más 1 entre 100. Mire la fórmula ahí en amarillo. Esta es la fórmula del percentil para datos no agrupados. La K, si voy a buscar el percentil 35, ¿cuánto vale K? 35. Eso mismo, 35. La N, en este caso son 10 datos, más 1 de la fórmula entre 100 porque es un percentil. 35 por 10 más 1, ¿cuánto da? 385. 35 por 10 más 1, 385. Sí, me dio eso mismo a mí. Ok. Entre 100. $3.85. 3.85 entre 100. Entonces, ahora vamos a ver. ¿Quién está en la posición número 3? Aquí. El 22. El 22. 2. El 22. ¿Y cuánto hay de diferencia con el que sigue? 3. 3. Entonces, usted nada más tiene que tener pendiente eso. 22 y 3 de diferencia. Entonces, usted viene aquí, pone el 22 más, y el 3 de diferencia lo multiplica por el decimal, que es 0.85. Por el decimal, ¿cuánto le da? 2.55. 2.55. Muy bien, 2.55. Y ahora a 22 le sumo los 2.55. Y supongo que me da 24.55. y ahí se terminó esa parte. ¿Estamos entendiendo algo? Sí, maestro. Sí. Nos Hasta ahora quedan dos sí. más. Hay otro percentil aquí que dice que es el 60. Entonces la K sabemos ya que vale 60. 60 por 11 son 660. Entre 100, 6.6. ¿Quién está en la posición 6? Si nos vamos aquí a la posición 6. El 30. Encontramos 30. que el 30. ¿Y cuánto hay de diferencia? 3. 3. Entonces ya usted sabe que 30 y 3 de diferencia.
Entonces, mira aquí 30 más y el 3 de diferencia lo multiplicamos por el decimal que es 0.6. Por 0.6 aquí multiplicamos. 1.8 me dio a mí. Entonces eso da Igual. 1.8 y 1.8 más 30. Ahí se terminó. 30.8. 31.8, perdón. 31.8. Aquí hay otro que es el 88. 88 por 11 entre 100. 968 entre 100. 9.68. ¿Quién está en la posición 9? El 36. 6. ¿Cuánto hay de diferencia? 5. 5. Y 5 por 0.68 a mí me da 3.4. Creo, no sé. Sí, maestro, 3.4. Y cuando yo lo Es sumo, ready, ahí to go. Pero mí me ¿qué dio pasa? igual. ¿Qué pasa por último? Digamos que es el 90 que yo voy a buscar. Yo puedo buscar el percentil 90. 90 por 11, 990. Entre 100, 9.9. 9.9. ¿Verdad? Estoy haciendo este ejemplo Sí, porque me han preguntado mucho por él. ¿Quién está en la posición número 9? el 36. Ah, pero me dio igual. En dado caso que la posición, o sea que la posición caiga en el último número, ¿qué le sigue ese número? 0 de diferencia con el que sigue porque no hay otro, ¿ok? Por si acaso le llega a ese problema. Entonces ya eso soltemos eso ahí. Ya yo creo que nosotros entendimos esa parte. Esta parte aquí abajo es para datos agrupados ahora. Aquellos eran datos no agrupados. Ahora es dato agrupado porque tengo una tabla de frecuencia, ¿cierto? ¿Cómo se hace para datos agrupados? Me dan estas dos columnas. La voy a poner gris. Me dan esas dos columnas gris. Y yo tengo que buscar FA menos. Me imagino que saben buscar FA menos, que es acumular de arriba hacia abajo, ¿verdad? Si al alcancía le echo 6, tengo 6. Pero si le agrego 1, ya tengo 7. Le agrego 2, tengo 9. 9. Le agrego 9, ya van 18. Agrego 8, 26 y así continúo, ¿cierto? Entonces ya sabemos esa parte. Después que yo tengo, después que yo tengo eso, ya yo puedo buscar lo que yo quiera. Digamos que yo voy a buscar ahora el decil 4. Decil 4 yo voy a buscar. Ahora para datos agrupados, la fórmula cambia. ¿Qué se eliminó? El que decía más 1. Decía n más 1. Aquí nada más es por n. K por n entre 10. Si se fija aquí, mire, para datos no agrupados, usted ve que hay un más 1 aquí arriba. K por n más 1 entre 10. Cuando es no agrupado. Cuando agrupado es K por n entre 10. ¿Entendido? O Sí, sea, maestro. el más 1 no lo lleva. Entonces, la K, ¿cuánto vale la K? Si yo voy a buscar el decil 4, la K vale 4, ¿cierto? Sí, maestro. Y la N ya no vale 10. ¿Cuánto vale la N? Aquí la N vale 50. 50. ¿Por qué la tabla tiene 50? El total de datos, 50. Y se divide entre 10 porque un decil. Entonces yo digo 4 por 50. 200. 200 entre 10 me da 20. ¿Cierto? Sí, maestro. Entonces yo debo buscar. Esa es la posición del decil. Ese no es el decil.
Yo debo buscar qué número le sigue al 20 aquí. Después del 20, ¿cuál va? El El 6. 26, maestro. Después del 20, como dice la joven, va el 26. Esa línea, Sí. el 26. ¿Cuál es el límite inferior ahí? 85. 85. Usted tiene que saber buscar eso. LI, el límite inferior, es 85. ¿Qué más se busca? ¿Cuánto es el FA menos anterior? Anterior al 26 que usted encontró, ¿qué hay arriba? 18. 18, maestro. Un 18. FI, que es la frecuencia, ¿cuánto dice que es? 8. 8. ¿Y el intervalo de cuánto en cuánto va la clase? Si usted no sabe, al 85, que es el límite inferior, Sí. usted le resta el de arriba. Entonces, 85 5, le quito maestro. 80, me queda 5. Va de 5 en 5. 5, profe. Y la posición, que fue la que usted encontró, fue 22. ¿Fue que le dio la posición? 20. 20. Yo creo que fue 20 que dio la posición que buscaba. Entonces, ya con esos 5 datos, ¿sabe buscarlo? Límite inferior, que es el primer numerito de la clase. FA menos anterior, anterior a esa línea que usted sombreó, que es el 18. FI es 8 y el intervalo es de 5 en 5. Ya con esos numeritos nosotros resolvemos aquí la fórmula. La fórmula dice límite inferior, aquí dice posición, aquí dice FA menos anterior, aquí dice FI y aquí dice intervalo de clase. Esa es la fórmula. Y ahí tenemos los valores. El límite inferior dijimos que era 85. La posición, mírelo aquí, dio 20. La posición dio 20. 20. El FA menos anterior, 18. me dijeron que 18. La frecuencia es 8. 8 y el intervalo es de 5 en 5. 5. ¿Qué pasa? Ya yo tengo mis datos colocados. Yo lo que hago es el 85, que es el límite, siempre se pasa igual. Se pasa igual. Y se le suma el resultado de esta parte que está aquí. A 20 le resto 18. Me quedan 2. Por 5 son 10, ¿cierto? Sí. Entre 8 1.25. ok. Y a 85 le sumo 1.25. Me da 86. 86.25. Y ahí se terminó. Vaya a ver si usted entendió algo de eso. Decil para dato agrupado. Primero se busca la posición. K por N entre 10. Maestro, Diga. Escucho. Diga, Lizeth. ¿me puede explicar la que dice decir 4? Que cuando usted está explicando eso, en ese momento el internet me sacó, por favor. Que Aquí dice estamos, para calcular datos agrupados. sí, aquí estamos calculando datos agrupados. Mire la tabla. Me dan las 2 primeras columnas, la puntuación y la cantidad de estudiantes. Y yo debo buscar FA menos, que es acumular de arriba hacia abajo. ¿Lo sabe hacer? Acumular. Creo. Eso es lo que yo le llamo la alcancía. Si usted le echa el primer número, ¿cuánto Sí. tiene? Eso mismo. Le agrega el siguiente número, ¿cuánto tiene? Y así continúa. Después que termine eso, ahí puedo buscar ya las medidas. Decil 4. ¿Cuánto vale K? K vale 4.
¿Cuánto vale n? Aquí no se suma 1. En decir para datos no agrupados era k por n más 1. Aquí es k por n solamente. K son 4 porque el decir 4 por n que son 50 datos. Mírenlo aquí abajo. Eso da 200. Entre 10 porque un decir la posición da 20. Igual como se hacía la mediana en el examen. Ese 20 yo lo ubico aquí en FA menos. ¿Qué número le sigue al 20? ¿El 6 va después del 20? No. ¿El 7? No. ¿El 9? No. ¿El 18? El No. 26. El 26 va después del 20. Entonces esa línea se sombrea entera. Límite inferior. Límite inferior es el primer número que es el 85. FA menos anterior. Anterior al 26 que usted sombreó va el 18. FI es 8. Y el intervalo a 85 le resto el de arriba que 80 va de 5 en 5. Entonces con esos datos ya yo puedo calcular aquí. El 85 lo paso igual y resuelvo esta parte que voy a poner en azul. Esa parte en azul se dice 20 menos 18 da 2, por 5 da 10, entre 8 da 1.25. Entonces sumo 85, que es el límite, más 1.25 y terminé. Aquí vamos a buscar un cuartil, pero es el cuartil 2. Cuartil 2 vamos a buscar. ¿Cuánto vale K? 2. K vale 2. Por 50 datos, ¿cuánto da? 2 por 50. 100. 100. Entre 4 a 25. ¿Cierto? Sí, maestra. Vamos aquí a FA menos. A FA menos, vamos. ¿Qué número le sigue al 25? El 26. Casualmente, el mismo 26. Límite inferior. 85. FA menos anterior. 18. FI. 8. Y el intervalo de 5 en 5. 5. Entonces, con esos datos vamos a hacerlo. Límite inferior, 85. Posición, 25. El anterior, 18. Frecuencia, 8. Intervalo 5. El 85 que es el límite se pasa igual. Y a 25 le resto 18, me da 7, ¿verdad? Sí, 7 maestra. por 5 me da 35. Entre 8 me da 4, ¿cuánto? 4.37. Ok. Y a 85 le sumo 4.37. 89.37. Y ahí se terminó. El cuartil. Entonces, ahora voy a buscar un percentil. Como dice percentil es entre 100. Vamos a buscar el 63 o el 65. Vamos a buscar mejor. Percentil 65. 65, entonces K. 65 por 50, ¿cuánto da? 65 por 50. 3.250. Ok. 3.250 entre 100. 32,5, creo. 32.5, sí. Okay. ¿Qué número le sigue al 32.5 aquí? En FA menos. 38. 38. Ese número es el que le sigue. Límite inferior.
90. 90. FA menos anterior al 38. 26. 6. La frecuencia, 12. 12. Y el intervalo va de 5 en 5. 5. Entonces, los números son 90, 26 y 12. Entonces, límite inferior, 90. Posición, 32 y medio. 26, 12 y 5. Ahí están. El 90 lo paso igual y resuelvo esta parte que está aquí en azul. Digo, a 32 y medio le resto 26. Me da 6 y medio, creo. Por 5. A mí me dio maestro 32.5. ¿Dónde? Entre 12. Y ahí terminamos. 32.5 menos 26 por 5 entre 12. 2.7. 70,83 dice aquí. 2.7. Y si usted le suma eso a los 90, da eso mismo, 92 puntos. Ahí terminé. Entonces, esa era nuestra práctica número 3.2. Iba para su segundo parcial. ¿Tiene alguna pregunta de eso? Maestro, yo tengo una pregunta en cuestión a la práctica. Dígame. ¿Es una práctica enviada o va a ser una autocorrección? Autocorrección. Ya yo la envié por Telegram. La envié y la arreglé en WhatsApp virtual porque tenía un errorcito. La que envié tiene otro número, pero es lo mismitico. Usted hace lo mismo. Ah, ok, eso está bien. Hace lo mismo. Y cuando la tenga lista, la autocorrige. Yo la voy a habilitar, la autocorrección. Mañana, Dios mediante. O quizás más tarde. Entonces, eso está chévere. Ese video, cualquier cosa, usted lo ve ahorita. Yo voy a ver si lo dejo subiendo. Para que usted... Voy a subir un solo video. Que es este, ¿verdad? El otro no hablamos nada. Y nada, vamos a salir y entrar para pasar la lista.